Cuando neuroquímicamente también, es decir, cuando la persona tiene unos bajos niveles de serotonina, que es una hormona parecida a un neurotransmisor parecido a la oxitocina, esa produce una calma, una tranquilidad. Cuando los niveles de serotonina están bajos, la persona puede estar muy irritable y muy agresiva. Eso también se ha visto en personas que son muy violentas. Unos niveles de serotonina bajos, una corteza prefrontal que no está lo suficientemente activada y también unos niveles de testosterona muy altos. Millones de años de evolución nos han convertido en padres amantísimos. Desde el momento del alumbramiento, nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos ayudan a crear un vínculo instintivo con el recién nacido. La clave de esto parece residir en una hormona que los humanos compartimos con los demás mamíferos, la oxitocina, cuyo efecto es potente e inmediato. La nueva mamá se vuelve hiperconsciente de su bebé. Sus sentidos parecen funcionar más rápida e intensamente. La liberación de oxitocina se produce en una parte primitiva del cerebro, el hipotálamo, y esto provoca en la madre el impulso imperioso de amamantar a su bebé. Y esa succión, a su vez, genera impulsos nerviosos en el pezón que viajan hasta el cerebro materno, excitando su centro de placer y produciendo de esta manera un colocón natural. La madre pronto aprende a reconocer el olor característico de su bebé, y cada vez que lo huele se libera más oxitocina. Al parecer, en los hombres, los vínculos afectivos y de protección se establecen debido a la estimulación de una sustancia muy similar a la oxitocina, la vasopresina, que se libera en la misma área primitiva del cerebro. Y el nuevo padre reconoce también el olor de su recién nacido. Este olor produce una sensación de calma y vuelve a los hombres menos agresivos. Este potente efecto es el resultado de millones de años de evolución. De este grupo de bebés expertos. Estamos en la Universidad de Yale con la doctora Karen Wynn, una psicóloga que dirige el Centro de Cognición Infantil, para responder a la vieja pregunta de si nacemos buenos o traviesos. Para averiguarlo, la doctora Wynn ha diseñado un experimento para ver si los niños distinguen entre conductas egoístas y compasivas, y si muestran alguna preferencia. Los bebés que vamos a analizar hoy tienen entre 8 y 12 meses. Son tan pequeños que todavía no hablan, pero son lo bastante mayores para expresar sus preferencias si se les da a elegir entre distintas opciones. Vamos a ver si nuestros diminutos participantes tienen el cerebro programado para la compasión. Verán a un cachorrito no muy simpático, a otro servicial y a un gato intentando abrir una caja. Eso no ha sido muy amable. Pero la siguiente vez que el gato intenta abrir la caja, el otro cachorro le ayuda. La doctora Wynn realiza esta prueba con docenas de bebés, y los resultados son asombrosos. ¿Qué cachorro creen que escogen los bebés para jugar? ¿El servicial? ¿O el no tan simpático? ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Cuál quieres? ¿Este? Está claro que este bebé escoge el servicial. Igual que este. Y este otro. Solo un pequeño porcentaje de bebés escoge el cachorro malo. Los padres se quedan satisfechos con el resultado cuando su bebé escoge la marioneta buena. Ya llevamos años llevando a cabo variaciones de este estudio y siempre descubrimos lo mismo. En todas las edades analizadas, los bebés prefieren los personajes buenos a los personajes malos, incluso en las edades más tempranas. ¿Qué ocurre en el cerebro del bebé? Los investigadores sospechan que cuando ven al cachorro bueno, la sustancia química que estimula la compasión, la oxitocina, es liberada por el hipotálamo y produce sentimientos de cariño, vinculación y empatía.
Para ver lo confiados que sois, vamos a hacer un juego. ¿Qué pasará cuando pongamos a 2 desconocidos a repartirse un maletín lleno de dinero? ¿Trabajarán juntos y se lo repartirán? ¿O intentarán robárselo unos a otros? Podéis jugar desde casa poniéndoos en esta situación. ¿Cómo estáis? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenidos a Repartir o Robar. Os presentamos a David y a Lisa. Como veis, aquí tenéis un maletín lleno de dinero. Esto es lo que tenéis que hacer. Os voy a dar estas tarjetas y con ellas tenéis que tomar una decisión que va a determinar qué es lo que va a pasar con el dinero, ¿vale? Vale. Si los dos decidís repartir el dinero, lo vais a repartir a partes iguales. Todos ganáis. Si uno elige repartir, pero el otro elige robar, entonces el que elige robar se queda con todo el dinero. Qué bien. Pero si los dos decidís robar, entonces nadie se queda con nada. Recordadlo bien. Voy a daros las tarjetas. Tenéis que tomar una decisión, pero no os enseñéis las tarjetas todavía. ¿Qué haríais si estuvieseis jugando contra una desconocida como ella? ¿Confiaríais en su sonrisa y repartiríais el dinero? ¿O creéis que intentará robaros? ¿Y qué opináis de él? ¿Puedo confiar en ti? No estoy seguro. ¿Elegiríais otra cosa si estuvieseis jugando contra él? ¿Habéis tomado ya una decisión? Vamos a ver las suyas. ¿Estáis preparados para enseñarlas? A la de 1, 2 y 3. Enseñadlas. Los dos quieren repartir. ¿Ves? Así que repartirán el dinero. ¿Habéis acertado? Así que los dos os quedáis con la mitad del dinero. Vamos a jugar de nuevo. Estos son Faith y Ken. Recordad que no se conocen de nada. ¿Confiáis lo suficiente en él como para repartir? ¿Creéis que es el tipo de persona que os intentaría robar? Os toca decidir a vosotros. 3, 2, 1. Repartir y repartir. Increíble. ¿Qué tal os ha ido? ¿Habéis decidido robarle? ¿Hoy vais a repartir con él? Vais a repartir el dinero equitativamente. De hecho, la mayoría de los participantes eligieron repartir, aunque no se conocían de nada y no tenían ninguna razón para confiar en el otro. 3, 2, 1. Repartir. Fantástico. Cada uno se queda con la mitad del dinero. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué has decidido repartir? Me he fiado de él por su mirada. ¿Dudaste por un momento? Pensaba robarle, pero la he mirado y me he arrepentido. ¿Os sorprende que 3 parejas de desconocidos decidan repartir el dinero? ¿Es lo que esperabais? Por supuesto, no se puede confiar en todo el mundo. ¿Listos para jugar a repartir o robar? ¿Y vosotros? Estoy listo. Enseñadlas. Lo siento. Al elegir robar, William se ha hecho con todo el dinero. Así que le ha salido bien ser avaricioso. Bienvenida a Nueva York. ¿Qué os parece? ¿Os ha sorprendido que no hubiese más gente que intentase robar el dinero? Después de todo, habría sido muy fácil robarle a un desconocido. La mayoría de los participantes confiaron en que el otro no se iba a aprovechar de ellos. Y eso es porque la mayoría de la gente coopera por defecto y espera que los otros hagan lo mismo. De hecho, vuestro cerebro siente gran placer cada vez que nuestra confianza se ve recompensada. Os toca repartir. Para explicarnos por qué la mayoría de los participantes confió en el otro, tenemos con nosotros al neurocientífico Chase Stetson. Como habéis visto, la gente tiende a confiar en que el otro no se va a aprovechar de ellos. Porque cuanto más confiemos los unos en los otros, más prosperará la sociedad. Entonces, si la confianza es tan beneficiosa y por defecto la gente tiende a ser confiada, ¿por qué hay tanta desconfianza y escepticismo en el mundo? ¿Puede ser que haya alguna influencia externa que afecte a vuestro cerebro a la hora de confiar? Eso es. Esta es una valiosa lección, porque para que la sociedad funcione, tiene que haber confianza. Y cuanta más gente confíe, más gente se beneficia. Nuestro cerebro está ligado a la confianza. Tenemos que confiar en nosotros desde el nacimiento. Tenemos que confiar en nuestra madre y los que nos rodean. Y ellos confían en que les corresponderemos. Confiar en vuestra pareja, amigos y vecinos es fundamental para vuestro bienestar, vuestro desarrollo y vuestra felicidad. Cuando la confianza se ve recompensada, la región del hipotálamo del cerebro produce oxitocina, la sustancia responsable de regular el humor. Y cuando traicionan nuestra confianza, los niveles de oxitocina descienden y nos da miedo volver a confiar de nuevo. La cuestión es, ¿cómo saber en quién podemos confiar?